Bueno, el tema que vamos a tratar está relacionado con la humedad contenida en el aceite dieléctrico de los transformadores. Muchas veces se pide que se exprese el contenido de humedad del aceite de los transformadores en parte por millón de agua, parte por millón de agua, sin especificar a qué temperatura se está pidiendo ese valor, lo cual es un error. Usted no puede pedir ese parámetro sin contemplar la temperatura a la que se está pidiendo. Es por eso que muchas veces se comete el error de exigir un valor X de parte por millón de agua del aceite, y quien te lo da a una temperatura determinada que podría ser aceptable o no en función de la temperatura de la muestra cuando se hizo la medición. Es por eso que más que la parte por millón de agua del aceite para expresar su grado de humedad, tenemos lo que se llama la saturación porcentual y el contenido de humedad, porcentaje de humedad por parte seca. Ambos parámetros, ambos valores se calculan a partir de la parte por millón de agua y de la temperatura. Por eso es que es más aceptable referirse al porciento de saturación o al porciento de humedad por peso seco. El porciento de saturación está relacionado con la cantidad de agua que se puede disolver en el aceite antes de que forme gota sólida. Es decir, hay un momento en que el agua disuelta en el aceite está de una forma diluida, vamos a decirlo así, pero a cierta temperatura podría estar en esa condición, y al bajar la temperatura podría convertirse en gotas sólidas, vamos a decir sólida, no líquida, que se muevan dentro del aceite y caigan dentro de los devanados, ocasionando lo que todos sabemos que podría ocurrir cuando hay líquido entre dos partes con diferencial de voltaje. Entonces, el porciento de saturación se obtiene, los equipos de medición dan esos valores. Tenemos varios de esos dispositivos que al hacer la medición en la parte por millón de agua también dan lo que se llama la saturación, y por lo tanto de ahí sale el porcentaje de saturación. Es simplemente multiplicar ese número por 100 cuando se tiene ese valor. Ahora, hay una fórmula para obtener la solubilidad del agua en el aceite a determinada temperatura. Esa fórmula está dada ahí en la instructivo de S. de Mayer, y dice que el logaritmo, o sea, el logaritmo para obtener la saturación es el logaritmo de la saturación en base 10 es igual a menos 1567 dividido entre la temperatura del aceite en grado Kelvin, que sabemos que grado Kelvin es más que los grados Celsius más 273, y ese parámetro se le suma en la constante 7.0895. Despejando de esa fórmula obtenemos el antilogaritmo de ese número, y por lo tanto al multiplicarlo, al dividir la parte por millón de agua medida en ese aceite sobre la solubilidad, obtenemos lo que se llama el porciento de saturación. En las normas
se establece que ese % de saturación está relacionado también con el voltaje del equipo en el cual va a estar el aceite dieléctrico. Tenemos que dice que los valores máximos para transformadores hasta 69 kV es 15%, para transformadores hasta 230 kV 8%, y para transformadores por encima de 230 kV 5%. Esos son los valores máximos. Lógicamente, mientras más bajo ese valor, menos humedad hay en el aceite. Ahora, el % de humedad por peso seco está relacionado con lo que es la humedad contenida en el papel. Lógicamente, no se puede hacer una medición directa de la humedad que está en el papel de un transformador sumergido en el aceite. Por esa razón, hay fórmula también para determinar. Hay equipos que lo miden, pero siempre en base al algoritmo, esa palabrita, al algoritmo de la tabla o los valores constantes, las constantes en función de la temperatura, de lo que se llama, ese de Mayer tiene una tabla que ellos le llaman el multiplicador de Mayer, MM. En esa tabla se tienen unos valores constantes en función de la temperatura y se multiplica simplemente ese valor que se obtiene a la temperatura que está el aceite promedio. Hay que tomar en cuenta que no es la temperatura máxima del transformador que se toma, ni la promedio, es una temperatura que está relacionada con una tercera parte de la altura que tiene el núcleo. Se puede hacer una medición con un termómetro directamente en esa zona, o en su defecto calcularse en función de la temperatura inferior, sumándole 5 grados. La temperatura que está debajo, en la parte más baja del transformador, la que se toma por la llave, y sumarle 5 grados. Entonces, esa temperatura nos lleva a esa tabla donde obtenemos el multiplicador de Mayer y lo multiplicamos por el contenido en parte por millón de agua del aceite, y eso nos da el % de humedad por peso seco, que sus iniciales en inglés son esas que se ven ahí. Humedad por peso seco nos da un indicio del contenido de humedad en el papel, % de humedad contenido en el papel. Se recuerda que la humedad en el papel suele ser mucho mayor que la que está en el aceite, y se tiene establecido que el valor óptimo del contenido de humedad por peso seco de un transformador es 0.5%. Si ese valor está por debajo de 0.5%, se considera que ese transformador o ese papel o la parte sólida de ese transformador está bien seca. Eso de pedir valores queriendo llegar a los límites inferiores de los rangos que se establecen como aceptables, lleva muchas veces a hacer exigencias que son traídas de los cabellos, como decimos, porque tan pronto usted cumple con que, por ejemplo, si la norma me dice que 0.5% de contenido de humedad por peso seco en el papel del transformador es un valor aceptable de ahí hacia abajo, y que se considera un aislamiento seco,
si su valor es 0.2 o 0.25, ya usted está muy por debajo del límite superior que le están indicando y por lo tanto es aceptable. No hay que querer llegar a 0.1. Bien, si lo tiene bien, pero si no, no hay por qué exagerar. Y eso aplica para los transformadores hasta de 230 kV. Es decir, que no nos volvamos locos con eso de la parte por millón de agua sin especificar a qué temperatura se está pidiendo. ¿Por qué? Porque un transformador con bajo contenido en parte por millón de agua en el aceite, pero a baja temperatura, podría tener más humedad que el aceite de un transformador que tenga mayor parte por millón de agua, pero a una temperatura mucho mayor. O sea, hay que tener cuidado con esa parte. Creo que eso es para introducirnos en lo que es el entendido o el conocimiento de lo que es el contenido de agua en parte por millón del agua en el aceite de un transformador y también en el aislante sólido, que en este caso es el papel. Hay equipos para hacer esa medición del contenido de humedad en el papel, pero se basan en ese algoritmo que toma los valores establecidos en función de la temperatura, de esa constante establecida por la temperatura y también por la medición de la parte por millón de agua en el aceite. Espero que sigamos hablando sobre este tema más adelante y de otros más. Gracias.